Bien, queridos hermanos, comenzamos con esta serie de mensajes que coincidirán con el horario de las reuniones, realmente algo que nos va a faltar en este tiempo, pero también pensaba la palabra del Señor que nos consuela ante estas situaciones, ante pruebas, necesidades que tenemos que pasar como hijos de Dios, y quería compartir dos versículos que el Señor me dio para este tiempo, en el que si el Señor tal vez pase un tiempo, el Señor permita en algún momento también volver a tener nuestras reuniones, pero quería compartir dos versículos con respecto a esta. Uno está en Filipenses 4, versículo 19, que dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un precioso versículo que nos dice que Dios ha de suplir, quiere decir, ha de colmar todas nuestras necesidades. Ante esta situación, confiar en el Señor, sabiendo que todo lo que Él permite obra para nuestro bien. Y también otro versículo en Romanos, capítulo 8, versículo 18, que dice: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Todo aquello que tenemos que padecer no es de comparar con las bendiciones que el Señor nos puede dar ahora y también en el momento en que el Señor nos venga a buscar. Una preciosa palabra, y quería ahora ya ir a unos versículos que nos preparen para la oración. En el Salmo 43, dos versículos en donde nos dice así la palabra del Señor: júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la presión del enemigo? Este salmo comienza diciendo, sabemos que los salmos son canciones hebreas, pero también son oraciones a Dios, y nos enseñan a orar. Y el salmista comienza diciendo: júzgame. ¿Qué significa júzgame? Examíname, reconoce mi corazón. ¿Quién, sino Dios, puede ser el único que nos dé un juicio justo de acuerdo a cómo estamos? Qué preciosa bendición para el creyente, que tiene esta oportunidad de ponerse delante de Dios y de ser juzgado por el único justo. Nosotros muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos o nos juzgan otros, pero el juicio del Señor es el único que vale, es el único perfecto, y nosotros tenemos esa posibilidad. Y cuando vamos a orar, porque el salmista comienza de esta manera su oración: júzgame. ¿Para qué necesitamos que el Señor nos juzgue? ¿Qué significa el juicio? El juicio significa discernir lo bueno de lo malo, distinguir lo verdadero de lo falso. Únicamente Dios lo puede hacer. Y cuando vamos a orar, qué bueno también pedir un juicio del Señor, porque ¿cómo hemos de presentarnos para orar? Solamente Él nos puede decir. En el Salmo 5, versículo 2, el salmista dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Una oración para orar. ¿Cuántas veces nos lanzamos apresuradamente a orar? Y lo estamos haciendo no en el espíritu, sino con nuestro propio corazón, sin un juicio previo, una examinar de nuestro corazón, para que nos presentemos delante de Dios como a Él le agrada. Muchas veces estamos orados, cargados por nuestras necesidades, y Dios está esperando que nos pongamos delante de Él. Pero ¿cómo tenemos que entrar en la oración?
Acá el salmista está preparándose para orar. A ti oraré, tiempo futuro. ¿Mm? Así que tenemos que pedirle a Dios que nos juzgue para orar. Y también el salmista dice, júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Es decir, ante la necesidad, ante la experiencia que estamos pasando, cualquiera sea. Qué bueno, acá el salmista por lo que dice, está pasando un momento muy difícil, un momento de depresión, un momento de tristeza, pero también se pregunta cómo lo está pasando. Necesita saber si está probado delante de Dios. Entonces, júzgame, Señor, mi experiencia, este momento, cómo lo estoy pasando, en mi experiencia, cómo lo estoy sobrellevando. También el Salmo 139, 23, el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. Ante todo debe estar el sentir de querer agradar a Dios, de estar aprobados delante de Dios, porque ahí es cuando el Señor nos va a escuchar y va a suplir todo aquello que nosotros vamos a estar necesitando. Júzgame, oh Dios. Y después dice, y aboga mi causa. Generalmente, podemos decir, por no decir siempre, cuando el Señor nos juzga, ¿cómo salimos? No salimos aprobados, no estamos en un 100% obedeciendo a Dios, agradándole a Dios, siempre estamos faltos delante de Él. Pero qué bendición, qué sorpresa que el que nos juzga es también nuestro abogado, es también el que nos defiende delante de su propio juicio. Porque aboga quiere decir defender. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa, defiende mi causa. Qué precioso entender eso, ¿no? Que Dios es el que nos juzga al hacer un juicio delante de nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, si Dios me muestra qué es lo que estoy falto, ahí qué es lo que tengo que hacer. Bueno, ponerme delante del Señor, reconocer ese juicio, porque muchas veces entiendo que estoy falto, pero no me humillo, no reconozco mi falta delante del Señor y me quedo así. Pero si nosotros reconocemos, nos humillamos delante del Señor ante su juicio, Él nos va a defender. El apóstol Juan, en su primera carta, dice, si confesamos nuestros pecados, San Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Un reconocimiento ante un juicio perfecto de Dios. ¿Qué más podemos hacer que reconocer en nuestra situación? Y Él, como dijimos, aboga nuestra causa. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El abogado, el que nos defiende, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, defendiéndonos. ¿Por qué? Porque un día nos amparamos bajo su sacrificio perfecto. Un día creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, aceptamos ese sacrificio que cumple la justicia de Dios y ahora, si somos sus hijos, Dios nos ve como suyos, como que siempre va a estar intercediendo por nuestro Padre, delante de nuestro Padre, cualquiera sea la causa. Aboga mi causa. ¿Qué es la causa? La causa es nuestra experiencia, lo que estamos pasando. Puede ser que hemos ofendido a Dios, puede ser pecado, ofensa contra el Señor, puede ser nuestra experiencia, lo que estemos pasando, pruebas, distintas situaciones, faltas. Bueno,
aboga mi causa, Señor, aboga lo que me está pasando. Y una vez que pedimos eso, ahí vamos a la experiencia, ¿no es cierto? Dice, líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad. Líbrame de gente impía. Muchas veces la gente, las injusticias que pasamos en este mundo, consecuencia del pecado o consecuencia de nosotros mismos. Muchas veces aquí en esta lectura de este versículo de la gente impía podemos decir, bueno, somos nosotros mismos muchas veces, porque nuestra naturaleza de pecado está. Muchas veces no la llevamos a la muerte, a la cruz. Entonces, muchas veces la gente impía somos nosotros mismos. Pero también sabemos que es el príncipe de este mundo, Satanás y los demonios que nos oprimen, que tenemos que pasar distintas consecuencias, como esto que estamos pasando, no poder tener nuestras reuniones ahora en el templo. Y vemos que el salmista, es interesante ver la experiencia que pasa, porque el salmista conoce a su Dios, conoce lo que Dios es. En el versículo 2 dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? Él sabe que Dios es su fortaleza, lo conoce, sabe quién es Dios, sabe sus atributos. Sin embargo dice, ¿por qué me has desechado? ¿Puede Dios desecharnos? ¿Puede Dios desampararnos en algún momento? Nosotros sabemos que no es así, que no es posible. Que Dios, si nosotros hemos tenido una experiencia verdadera de salvación, hemos sido sellados por Dios, hemos sido marcados por Él y tenemos una seguridad de que somos sus hijos y de que Él no nos puede abandonar, dicho con toda reverencia. Dios no nos puede dejar, porque Él nos amó, dice la palabra del Señor en Efesios 1:13, Pablo a los creyentes, desde el día que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido, el Espíritu Santo ha venido a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y hemos recibido un sello de Dios, por lo cual Dios nos hizo suyos, nos hizo sus hijos mediante una engendración espiritual. Y aún en toda experiencia del Hijo de Dios, aún si fuéramos infieles, Él no nos va a dejar. Dice Pablo a Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Así que somos parte de Dios. ¿Cómo nos va a dejar? No nos puede desamparar. Pero muchas veces en la experiencia, aunque sabemos estas cosas, tenemos la sensación, cuando vienen las pruebas, vienen los sufrimientos, parece que Dios nos hubiera dejado, vienen las cosas inesperadas, de la manera que no pensamos, y a veces tenemos que esperar en la prueba, la necesidad, y nos da la sensación, sabemos que no, pero nos da la sensación como que Dios nos hubiera dejado. Pero Dios no nos puede dejar, porque, repito, ha puesto una marca en nosotros, Él nos ha engendrado sus hijos, y asimismo Él también. Dios mismo tiene marcas, marcas en las cuales demuestran que Él ha recibido también una marca por la obra de la cruz, por la cual nos ha hecho suyos. Podemos pensar en el Hijo de Dios, que fue a la cruz y que fue ahí castigado por su Padre Celestial. La ira de Dios que nos correspondía a nosotros fue cargada sobre su Hijo Jesucristo. Y podemos pensar, ¿no? Y decimos, Dios no nos puede desamparar. ¿Por qué no nos puede desamparar? Porque en un momento el que tuvo que hacer, tuvo que desamparar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahí Dios tuvo que dejar a su Hijo
Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y como hombre, no como Dios, porque Dios no se puede separar, pero como hombre perfecto, con un amor perfecto del Hijo hacia su Padre, hacia Dios. En un momento Dios tuvo que apartarse de su Hijo, tuvo que apartar la mirada y apartarse de él y dejarlo solo como hombre en la cruz para cargar el pecado de toda la humanidad, de todos y cada uno de nosotros, y lo tuvo que desamparar, lo tuvo que dejar. Por eso las palabras del Señor Jesucristo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Dios nos amó tanto, para que en un momento tuvo que dejar a su Hijo perfecto, aquel que en muchas oportunidades el Padre se manifestó cuando Jesucristo estuvo en la tierra, se manifestó en que su alma se contentaba. Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, en el cual estoy totalmente cumplido, lleno de alegría por ver este Hijo que me agrada en todo. Ese Hijo tuvo que ser desamparado. Ahí vemos la cruz en el Hijo, la cruz en el Padre, que tuvo que ofrecerlo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como decía Jesucristo, Dios también tiene una marca, así como nosotros tenemos el Espíritu de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, muerto, crucificado, sepultado y resucitado y ascendido a los cielos. Ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y tiene una marca, tiene varias marcas, pero tiene las marcas en sus manos, en sus palmas, por las cuales le indican y nos indican que Él tuvo que dar su vida por nosotros. El profeta Isaías, en el capítulo 49, versículo 16, en una visión profética de la muerte del Señor Jesucristo, en la cruz, dice: en las palmas te tengo esculpida, hablando de la iglesia, 700 años antes de que esto sucediera. En las palmas te tengo esculpido. Algo esculpido es algo labrado, marcado. Esos fueron los clavos de la cruz, que el Señor Jesucristo, entre tantas cosas, tuvo que padecer por amor de nosotros. ¿Cómo no nos va a oír en la oración si nosotros somos sus hijos y le pedimos: Señor, júzgame, examina mi corazón, quiero agradarte, Señor, aboga mi causa? ¿Cómo no nos va a oír? Ahora podemos disponernos para tener oraciones, disponernos para orar, aunque no estamos en la iglesia, no estamos en el templo. También ahora ponernos de rodillas para clamar al Señor, para que Él abogue nuestra causa. Cada uno de nosotros en nuestra experiencia particular y también como iglesia, como pueblo de Dios. Señor, aboga mi causa, tú eres el Dios de mi fortaleza. Miremos a Cristo, miremos las marcas, y en esas marcas miremos su amor. Él está deseoso de que nos presentemos delante de su presencia. Que el Señor nos bendiga, hermanos.